¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos además temas importantes, muchos temas importantes que tratar. En esencia y principalmente queremos analizar desde Con Ánimo de Lucro también el caso de Charlie Kirk. No tanto por las cosas que ya hemos escuchado, sino centrándonos más bien en el análisis económico que sostenía en sus propios debates. Sí, después de una semana de ausencia, vuelvo y lo hacemos con mucha fuerza y con ganas de analizar ese discurso económico de Charlie Kirk. Déjenme, antes de irnos a lo que llamamos el golpe, donde vamos a escuchar la previa al editorial, que le dé las gracias a Rubén Folguera por haberme sustituido estos días con la solvencia con la que lo ha hecho. Fantástico, Rubén. Muchísimas gracias. Nos vamos ya así al editorial. Editoriales, columnas, charlas, vídeos, youtubers hablando del asesinato, del brutal asesinato de Charlie Kirk en una universidad norteamericana en Utah, de un tiro en el cuello que acababa casi en el acto con su vida. Brutal asesinato, digo, porque hay otros compañeros de profesión, lamentablemente tengo que llamarles compañeros de profesión, aunque tendría que llamarles otra cosa, que describieron el asesinato como un fallecimiento triste por el fortuito impacto de una bala en el cuello de Charlie Kirk. Así hablaron de este brutal asesinato. Murió después de que impactara sobre su cuello una bala, no sé si se sabe, perdida o de qué otra manera. Se asesinó a Charlie Kirk, un asesinato político, un asesinato que lamentablemente mucha gente ha justificado, y el que no lo ha justificado se ha alegrado y lo ha aplaudido, y aquel que lo ha justificado lo ha hecho hablando, tergiversando, modificando, manoseando la figura de Charlie Kirk y sus propias ideas, cosa que le gusta hacer mucho a la izquierda. Cambiar, utilizar algunas frases concretas de determinados argumentos y convertirlas en frases lapidarias, ¿no? Como aquello de que Charlie Kirk pensaba que a los negros les iba mejor la cosa cuando existía la esclavitud porque había menos criminalidad. Una frase sacada de contexto dentro de la argumentación en uno de los debates abiertos que hacía. Charlie Kirk lo único que tenía como arma era su retórica y un micrófono, y le daba igual quién se pusiera por delante. Ponía por delante a aquellos que pensaban como él, pero también a aquellos que pensaban lo contrario, y llenaba imágenes que hemos visto de los campus universitarios abarrotados hasta arriba, llenos todos los puntos de los campus desde donde se podía ver o escuchar los debates de Charlie Kirk estaban llenos de gente, y uno podrá estar más o menos de acuerdo con todas las ideas de Charlie Kirk, pero el caso es que lo único que hacía era debatir, lo único que empleaba era la palabra, lo único que quería era prueba que estoy equivocado, y utilizaba la retórica, y lo utilizaba de una manera brillante. En muchas ocasiones, sí, humillando a aquellos que trataban de llevarle la contraria en asuntos principalmente de inmigración, políticas de género o el aborto, que era uno de los temas recurrentes en los que se empleaba a fondo en estos debates. Pero de entre todos ellos, nosotros en Con Ánimo de Lucro nos queremos centrar en los debates económicos que ha mantenido, y sobre todo aquellos argumentos que sus contrarios, los llamados progresistas norteamericanos, también en las universidades, trataban de emplear contra él en el ámbito económico. ¿Cuáles eran las principales ideas económicas que tenía Charlie Kirk? Bueno, quizá la primera, la más importante, la libertad de mercado. Un mercado libre en el que los empleados y los empleadores pudieran llegar a acuerdos para satisfacer sus múltiples necesidades. Oiga usted, yo le voy a dar a usted mi trabajo, quiero un sueldo de estas características, yo necesito su trabajo, le puedo pagar estos salarios. Y ahí se entabla una negociación en la que al final se llega a un acuerdo.
y el trabajador obtiene un rendimiento de su trabajo y el empleador obtiene el trabajo que necesita para poder ofrecer cada vez mejores productos y servicios en un mercado libre. De hecho, y yo creo que no es casualidad, ironías del destino, la palabra que llevaba impresa en la camiseta que tenía Charlie Kirk en el momento en que fue asesinado era freedom, libertad. Y como libertad es la bandera que defendemos aquí todos los días, libertad es la bandera, es el valor máximo que nos hemos puesto como objetivo en Es Radio Libertad Digital desde sus inicios. Solo dos ideas mueven todo lo que hacemos, España y la libertad. Como tenía en su camiseta libertad, como lo mataron por querer ser libre, como lo mataron por querer debatir sobre la libertad en cada una de las ocasiones en las que se sentó delante de miles de jóvenes que intentaban probar que no tenía razón, por ese motivo hoy le vamos a dedicar el programa a Charlie Kirk. Pero no solo hablaremos de Charlie Kirk, tenemos otros muchos asuntos en materia económica de los que hablar, porque también habrá que hablar hoy de los presupuestos. Vamos ya con la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por lo bien que lo has hecho estos días y por poder echarme ese cable, ya que he estado con una lesión que me ha mantenido fuera de juego durante unos días, pero les prometo que ya estaremos aquí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, todo el tiempo posible, aunque ya han visto que Rubén Folguera está sobradamente preparado, joven aunque sobradamente preparado, esto se decía antes. Ha sido un placer. Pero bueno, ahora volvemos a lo nuestro. Portada de Libre Mercado, temas importantes que tenemos hoy en nuestra portada. En primer lugar, el periódico de Libertad Digital Económico, el Libre Mercado, hoy abre con la columna clásica ya habitual de los lunes de José María Rotellar, en la cual apunta a que la economía española crece, como siempre presume el gobierno de Sánchez, gracias al gasto público, al déficit y a la deuda, como resultado de las políticas que está llevando a cabo. Y lo que destaca de este modo es que este crecimiento, falso crecimiento, no es sino un espejismo que en realidad oculta una verdadera situación de la economía que dista mucho de lo que nos ven desde el Ejecutivo. Es el trampantojo del crecimiento, el trampantojo de la prosperidad. Lo vamos a analizar más detenidamente en unos minutos cuando llamemos al profesor Rotellar, pero tenemos más asuntos en nuestra portada. Importantes también, firma en este caso destacado de otro de nuestros colaboradores habituales, Santiago Sánchez. Sí, Santiago Sánchez firma una columna, en la que lo que viene a decirnos es básicamente que los presupuestos, si no se aprueban, lo que conlleva es que no hay rendición de cuentas por parte del Congreso de los Diputados ante el Gobierno, dado que, como sabemos, la aprobación de presupuestos es pues un mandato o es una labor que lleva a cabo el Poder Legislativo que en nuestro país encarna el Congreso, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado. Más asuntos. Por otra parte, no podemos olvidarnos de que Diego Sánchez de la Cruz, de nuevo, se hace eco de la actualidad que proviene de Estados Unidos y, en concreto, porque en este país un tribunal ha fallado contra España por la cuestión de las primas a las renovables y ya son 80 millones más de deuda que se acumulan a la deuda que ya tenía nuestro país. Es terrible el problema que nos está ocasionando todos los laudos que perdemos en cuestión de energías renovables por ese cambio legislativo que se hizo a mitad de partida y que a todas las empresas que vinieron aquí, pues atraídas por el olor del kilovatio y las subvenciones que a él venían asociadas, el kilovatio renovable, bueno, pues al cambiar las reglas a mitad del juego y además hacerlo con carácter retroactivo, quebró cualquier previsión de beneficios de estas compañías. Esto, evidentemente, en los laudos internacionales se falla en contra de los intereses de España, pero lo que resulta incomprensible es que una vez sabemos que lo hicimos mal, pero porque había que hacerlo, porque si no el déficit de tarifas se nos iba de las manos, lo que esté decidiendo el Gobierno de España es impagar sus obligaciones. Y eso nos convierte en uno de los países, por no decir en el país desarrollado, con mayor inseguridad jurídica. Un último asunto de la portada de Libre Mercado y nos vamos con las noticias del día. Otro asunto muy interesante es el que acaba de publicar nuestro periódico económico y es el que apunta a que uno de los bomberos que entrevistó hace poco Broncano en su programa de televisión española, en realidad resulta ser el secretario general de UGT en Galicia.
¿Por qué no me extraña que estas cosas pasen, ¿no? Los enfermeros los enfermeros randoms a los que se entrevista en determinadas televisiones cada vez que hay las famosas mareas en contra de Ayuso siempre son representantes de algún sindicato. En este caso el bombero, pues representante del sindicato de UGT, sindicato que encabeza Pepe Álvarez. Hasta aquí la portada de Libre Mercado. Hay muchos más asuntos, les animo a que entren y los lean, pero ahora sí nos vamos a dar el repaso a otras noticias importantes del día. Vamos a irnos enseguida con el repaso a otras noticias del día, pero antes, por favor, algunos consejos que tengo que darles. A todos ustedes, a aquellos que estén planteándose invertir en el negocio inmobiliario, recuerden, no es necesario participar del negocio inmobiliario mediante la compra de una vivienda para ponerla en alquiler. Es una de las modalidades que más gusta al español medio, pero entraña una serie de riesgos y requiere una serie de recursos que no todo el mundo tiene ni quiere asumir. Pueden, a través de plataformas como Cibislend, participar de la rentabilidad del negocio promotor. ¿Cómo? Financiando promociones inmobiliarias a través de este crowdlending inmobiliario que practica Cibislend. Inversiones desde 250 euros con rentabilidades de doble dígito por encima del 10% a recibir en plazos de entre 10 y 15 meses. ¿Que cómo funciona esto? Entren en www.cibislend con v y terminado en d.com y ahí tienen toda la información. Además, todo productos y proyectos que tienen detrás garantía hipotecaria. Pero tenemos más asuntos. Otro de ellos es que no se pierdan hoy el programa completo porque al final del programa, en la última recta, entrevistaremos a Chencho Cervera en exclusiva. Saben que es la directora de la oficina de Circa en Madrid y nos explicará cómo funciona el mercado de segunda mano de joyas de gran tamaño y relojes de alta gama. Y también tenemos que hablarles de Salud On Net. Un empresario lo sabe bien. El tiempo es dinero y cuando se trata de salud, el tiempo perdido es aún más caro. Ahora, con Salud On Net, tú no tienes que esperar para ir al médico porque puedes conseguir una cita en menos de 48 horas en miles de centros médicos privados. Puedes pagar solo cuando vayas al médico o contratar un plan con 3 visitas al mes por solo 8 euros. Y si tienes una empresa, puedes solicitar una oferta personalizada para poder dar acceso médico rápido a todos tus empleados. Reducirás el absentismo y además te costará mucho menos de lo que cuesta un seguro de salud tradicional. Entra ya en saludonnet.com. Y siempre con la ayuda de Rubén Folguera vamos a hacer ese repaso a otras noticias del día, pero antes hablábamos de esa pieza que encabeza los lunes negros en Libre Mercado, que es la pieza de Rotellar. Tenemos que hablar precisamente de este trampantojo económico que nos presenta Pedro Sánchez, pero que desenmascara con brillantez este profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria y director de su Observatorio Económico. Profesor Rotellar, ¿qué tal? Lo tenemos al teléfono. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer tenerte de nuevo al teléfono. Profesor, ¿cuáles son las capas que hay que quitarle a este trampantojo para darnos cuenta de que esto que nos venden como un éxito económico en realidad no lo es? Hay que distinguir entre las medidas que son de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo la economía se puede sostener porque hay un ingente gasto público que mantiene ese crecimiento económico, ha habido un incremento de población que ello mismo simplemente por ese hecho aumenta la actividad económica, pero no aumenta la prosperidad porque al dividir la producción entre el número de personas, el PIB per cápita es menor en relación con el resto, con la media de los países de la Unión Europea, con lo cual se está perdiendo prosperidad. Y por el comportamiento del sector exterior, que quizás haya sido lo único dentro del sector productivo que realmente ha impulsado el crecimiento económico, pero también con ciertos riesgos, porque la renta de nuestros principales socios comerciales está cayendo, la economía está ralentizándose, con lo cual pueden comprarnos menos, la competitividad de la economía española y sus empresas se merma todavía más, porque hay más impuestos, hay más inseguridad jurídica y hay más costes de todo tipo, entre ellos energéticos, por el fundamentalismo medioambiental que hay,
y posteriormente nos encontramos también con el problema del turismo, ¿no? Nuestros principales mercados emisores, con esa menor renta disponible, pueden empezar a venir menos. Y desde luego, con la inseguridad jurídica e institucional que se genera con determinados comportamientos, como la creación de impuestos específicos para determinados sectores empresariales, o con el bochornoso y lamentable espectáculo que dieron ayer todas las personas violentas que cortaron la vuelta ciclista a España, eso genera una imagen de España y de su economía muy mala que puede tener unas graves consecuencias. Bueno, pues quitando todo eso, ¿qué nos queda? Nos queda una estructura económica muy dependiente de la anestesia, de esa respiración asistida que es el gasto público, y cuando haya que reducirlo, porque vamos camino, como bien sabemos, publicamos mensualmente en Libre Mercado, vamos camino de 1,7 billones con B de Barcelona de deuda, bueno, pues entonces la estructura económica tan dañada va a resultar muy complicado el poder volver a ponerla en marcha. Profesor Rotellar, no le quiero entretener mucho más, pero muchas gracias por su análisis, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro y en Libre Mercado, en Libertad Digital. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y tenemos que seguir con otras noticias del día. No hay día que no tengamos que hablar de presupuestos. Seguimos a vueltas precisamente con la principal norma que debería aprobar un ejecutivo en cada uno de los años de su legislatura. Y ahora es el gobierno catalán quien pide a los grupos parlamentarios, que le den el visto bueno a los presupuestos de Sánchez. El consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Samper, ha reclamado este lunes a los grupos la necesidad de aprobar el proyecto de presupuestos de 2026 de Cataluña para poder afrontar la incertidumbre actual y realizar políticas públicas. Tras advertir de que en Europa se observa de que la no aprobación de presupuestos tiene consecuencias, ha explicado que el Departamento de Economía presentará una propuesta de cuentas y en breve la pondrá a disposición de los grupos para iniciar la ronda de negociaciones con el objetivo de intentar que estén aprobados el 1 de enero de 2026. Y estos presupuestos ya se está anunciando que van a ser expansivos, así lo cuenta precisamente hoy el diario 5 Días, que como bien sabemos es la pata económica del diario El País, del diario Deprisa, donde ya se sabe que lo que vaya a diseñar el gobierno y que vaya a presentar el gobierno, si es que finalmente lo presenta a las Cortes, va a ser un presupuesto expansivo. Además, un presupuesto en el que, entre otras medidas económicas, el gobierno ha presumido de eliminar la Golden Visa. Sin embargo, Grecia le está dando a Sánchez ejemplos de que no era el buen camino. El programa de visado de oro griego atraviesa un momento de fuerte expansión. Según los últimos datos de la consultora internacional Astons, a los que ha tenido acceso Libre Mercado, entre enero y julio de 2025 se ha registrado un incremento del 31,4% en la concesión de estos permisos de residencia vinculados a compromisos directos de inversión. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que venga inversión extranjera siempre es positivo, salvo cuando los tratamos a patadas, como está sucediendo en España, donde no tenemos problemas con la llegada de coches chinos y, ojo, que empiezan a llegar de una manera importante. Las marcas automovilísticas chinas apenas representan un 0,5% de los coches que circulan en el parque automovilístico español, según el informe La Posventa Insostenible, elaborado por la firma tecnológica Solera. Salvo alguna excepción, la mayor parte de los vehículos chinos son electrificados, en un mercado como el español, en el que la suma de eléctricos e híbridos en sus distintas modalidades no llega siquiera al 8% del total. Estas cifras reflejan que España sigue siendo diésel, que representan casi 6 de cada 10 coches de los que circulan en nuestro país. Y no hay semana que no hablemos de la OPA de BBVA sobre el Sabadell. Hoy es necesario que volvamos a hablar de este asunto porque el presidente del Sabadell, precisamente Josep Oliu, ha ofrecido una entrevista en el diario Expansión. El primer ejecutivo del Sabadell hace hincapié en la prima negativa de la oferta de BBVA. Dicho de otro modo, que de aceptar el canje, los accionistas del Sabadell saldrán perdiendo. Así afirma que si la OPA tuviera una prima del 30%, el Consejo sí se lo plantearía en serio. Incluso llega a decir que podría llegar a vender sus propias acciones del Sabadell, porque siempre hay un precio para todas las cosas, ha dicho. Claro, siempre hay un precio si la prima es positiva, es decir, si puede ganar dinero y es un buen dinero el que puede ganar con ese canje de acciones. Dicho de otra manera, que el Sabadell estaría encantado de poder invitar a sus accionistas a acceder a esta OPA si lo que se ofrece por parte del BBVA refleja el precio real del Sabadell
y más allá las expectativas de crecimiento que el propio Consejo del Sabadell tiene sobre su propio plan de negocio a futuro. Pero como ahora, de momento, la prima es negativa, pues da la sensación de que pocas oportunidades parece que vaya a tener el BBVA de tener éxito con esta operación. Con esta información terminamos el repaso a otras noticias del día. Nos vamos a ir ya de lleno a la tertulia de hoy para hablar de ese asesinato de Charlie Kirk y sobre todo de la pelea que le dio y de la pelea que libró con tanto progre norteamericano que incluso insistía en ideas marxistas para la economía americana. 12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ya entrando de lleno en tiempo de tertulia, acompañado como siempre por Rubén Folguera. Rubén, aquí seguimos y además con todas las notas que hemos hecho para una tertulia que espero animada. Y si vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de ese luctuoso acontecimiento, ese asesinato brutal de la que teníamos noticias la semana pasada, pues qué mejor que hablar con nuestro especialista en los Estados Unidos, que además habrá seguido de cerca todo lo que ha sucedido alrededor del asesinato de Kirk. Él es Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital, amigo de este programa, colaborador habitual y ya no sé qué más decirte, aparte de amigo personal. Dani, ¿cómo estás? Para. Muy bien, muy bien. Sí, lo he seguido muy de cerca, a veces incluso demasiado de cerca, porque hay algunos vídeos que me hubiese gustado no ver y que agradecería borrar de mi cabeza, pero es lo que hay. Cuando te dedicas a informar sobre ciertos asuntos, pues hay cosas que ves. Solo te voy a dar, para empezar y abrir boca, aunque luego me quiero centrar en más aspectos económicos, puesto que esto es Con Ánimo de Lucro y hablamos de economía, pero no sé si tuviste la oportunidad, sí lo tuviste porque hiciste tú la noticia en la que te hacías eco de la reacción de la cadena SER. Fíjate que más allá de la justificación que escuchamos en la SER, yo me quedé con la fórmula que se empleó para dar la noticia, donde se dijo que este hombre había fallecido porque había impactado sobre su cuello una bala. O sea, no se habló ni de asesinato, ni de brutal asesinato, por supuesto. No. Charlie Kirk, un ultraderechista que fallecía después de recibir el impacto de una bala en el cuello. A ver, en buena medida la reacción de la izquierda, tanto la que describes ahora mismo como todas las justificaciones que ha habido a posteriori, vienen a intentar reafirmarse en que ellos son los buenos, aunque ellos hayan sido los asesinos. Y que también en esto ellos son los buenos. Y de ahí el esparcir bulos, esparcir mentiras sobre Charlie Kirk, que era un tipo de centro-derecha dentro del espectro de opinión norteamericano, cosa que se ve, por cierto, en su visión económica, y que estaba lejísimos, pero lejísimos de ser un ultra. Una de las cosas de los innumerables memes que han circulado estos días por internet, era uno que me parecía muy gráfico, que tiene una estructura de meme clásico, porque esa imagen la hemos visto 80 veces, solo que con otros textos puestos, que es la imagen de una presa. Entonces tú ves en la presa arriba el agua que está hasta arriba, que eso es la furia, digamos, política de la derecha. Tú ves una presa, que es Charlie Kirk, y ves el pueblo que está debajo de la presa, que es la izquierda. Ese es el miedo que tengo yo de lo que pueda pasar a partir de ahora. Es probable que, vista la reacción de la derecha hasta ahora, sea un miedo infundado. Pero es algo que podría pasar. Y es algo que, si esto sigue en esta línea, terminará pasando. Porque no han ido precisamente a matar a un ultra. No han ido a matar a Nick Fuentes. No han ido a matar a Tucker Carlson, o incluso a Candace Owens, que se ha ido a la extremísima derecha después de pasarse años haciendo tours con Charlie Kirk, mostrando una cara moderada y de centro derecha de una mujer negra. Sí. Digo por aquellos que dicen que era un machista y que era un racista. De hecho, yo creo que era quien le acompañaba en una de las charlas que hemos querido recuperar, Rubén, en la que el propio Kirk le pide a aquel que tenía el micrófono y que iba repartiendo turnos de palabra, no, dale la palabra a ese que tiene la camiseta del Che.
Sí, vamos a escuchar este primer corte en el que precisamente Charlie Kirk le hace saber a este activista de izquierdas, ¿no?, que el Che Guevara era un genocida y además odiaba a los homosexuales. Y el otro decía que es que no había pruebas de aquello. Vamos a escucharlo. Che Guevara shirt. Give it to Al de the la Che camiseta del Guevara. Che Guevara, dadle el micro a él. Yeah. Che Sí, Guevara, el Che Guevara, the el genocidal revolucionario anti-gay, genocida anti-gay revolutionary de from Centroamérica y Central and Sudamérica South que lleva America con that orgullo en wears su proudly on camisa. his shirt. Could you ¿Os podéis imagine imaginar if que yo I llevara wore la a figura de un genocidal genocida anti-gay anti-gay? figure on my- No creo que la mayor parte de eso sea cierto. Che Guevara El Che Guevara was era unbelievably increíblemente anti-gay. De hecho, ejecutó homosexuales una y otra vez. No he visto ninguna prueba de eso, pero bueno, sigamos adelante. A ver, Charlie... Yo no era un gran seguidor de Charlie Kirk, porque, o sea, no me parecía un personaje excesivamente interesante. Al final uno tiene el tiempo que tiene. Por supuesto lo conocía, por supuesto sabía de su activismo, por supuesto sabía lo mucho que le gustaba debatir, y casi todos los vídeos que he visto de Charlie Kirk eran vídeos debatiendo con rivales políticos, porque él iba a los campus. Para empezar por el principio, Charlie Kirk lo que empezó haciendo no fue ir a debatir a campus. Lo que empezó haciendo fue creando una organización juvenil que no sé cuántos capítulos tendrá ya, más de 1000 seguramente. Por lo que tengo entendido, después de su asesinato, han recibido más peticiones de incorporar nuevos capítulos a su organización de los que tenían ya. Todos que habían amasado desde que lo fundó a los 18 años hasta que lo mataron con 31, pues ya se han doblado las peticiones. Yo conocía su faceta activista y él, toda su obsesión siempre fue porque los jóvenes que iban a la universidad o los jóvenes que estaban en el instituto pudiesen ser de derechas libremente en las universidades y en los institutos, que es algo que no se puede ser. En muchos ámbitos de nuestra sociedad no puedes ser de derechas. Tú imagínate que eres un productor, director de cine o actor de derechas. No puedes ser de derechas. De hecho, ni siquiera puedes callarte. Tienes que mentir y expresar opiniones de izquierdas para poder... Y eso es la vida de todos los estudiantes universitarios de derechas. Y él quería que se escuchase la voz de derechas y que se normalizase a través de su organización y a través de él mismo yendo a los campus, de modo que la gente de derechas de esos campus pudiese acudir a esos eventos, viese que no estaba solo, viese que había mucha gente que opinaba como ellos, romper eso que se llama que se iniciase lo que se llama la cascada de preferencias. Lo cual hay mucha gente. Esto es un fenómeno muy estudiado en sociología, que muchas veces hay una opinión completamente enterrada, pero compartida, si no por la mayoría, por una minoría extensísima, pero que está completamente enterrada porque todo el mundo que tiene esa opinión piensa que todos los demás son de la opinión contraria. Y de repente, cuando uno empieza a expresar esa opinión, empieza a ver que se le suma un montón de gente y que de repente aquello de lo que no se podía hablar se normaliza, porque estaba oculto por la presión social que ejerce, en este caso, la izquierda. Y él quería hacer desaparecer esa presión, quería que hubiese debate. Y toma como bandera algo que, como tú decías, estaba proscrito y no se le había dejado al conservadurismo, que es el debate, es la palabra, es el prueba que estoy equivocado. Y fue una fórmula que le funcionó extraordinariamente bien. Yo no sé, decías tú, yo no era muy amigo de... No te gustaba especialmente Charlie Kirk, pero lo que sí que era bonito era verle enfrentarse. Ya no solo eso, a mí personalmente lo que más me llamaba la atención es que hizo de eso un fenómeno de masas. No es el único, o sea, hay alguno más. Ben Shapiro, por ejemplo. Bueno, Ben Shapiro sí, pero estoy acordando, hay un cómico estadounidense, bueno, no sé si, en fin, que se ha pasado al podcasting y estas cosas en plan puro y duro, que va a una mesa y pone una frase polémica, yo qué sé, los hombres no pueden ser mujeres. Change my mind. Frase polémica. Hazme cambiar de opinión. Sí. O sea, es una cosa que han hecho más personas y que de ponerse con una mesa en la calle. El documental What is a Woman? Ya eso es un documental con una sola pregunta incómoda. Que Charlie empleaba mucho, por cierto, en sus...
Claro, porque es que, a ver, eso no se lo inventó Matt Walsh, que es el creador de ese documental y protagonista, sino que es una cosa que llevan haciendo la gente de derechas mucho tiempo, porque es una pregunta que cuando estás inmerso en la ideología trans no puedes responder. Y la única respuesta que tienes es todo aquel que se sienta mujer, que aparte de ser una definición circular, es completamente ridícula y no se puede mantener por sí misma. Y dependiendo de lo mucho que sepas o de lo poco que sepas, serás capaz retóricamente de decorar aquello mejor o peor. Como Matt Walsh en el documental se iba a hablar con profesores universitarios, había algunos que lo envolvían mejor, pero al final esa seguía siendo la única respuesta que eran capaces de dar. Y por supuesto, como Charlie Kirk iba a hablar con estudiantes universitarios, pues en derechas o de izquierdas, pero él siempre pedía que los de izquierdas los pusiesen primero en el micrófono, pues claro, lo preguntaba constantemente y nunca podían salir ahí, porque nunca pueden salir de esa pregunta. No, era increíble. Pero vamos a la pregunta, vamos a seguir con aquel momento del chico de la camiseta del Che. Vamos a escuchar, creo que lo tenemos, sí. Rubén, la pregunta del chico del Che Guevara y la respuesta, porque aquí ya sí entramos en profundidad económica. Sí. Esto es lo que decía el chico de la camiseta del Che Guevara. ¿Has considerado alguna vez cómo la mayoría de las corporaciones de Estados Unidos están estructuradas esencialmente como dictaduras privadas y la mayoría de los empleados no tienen control democrático sobre sus propios lugares de trabajo? ¿Crees que eso quizás sea parte del problema? Además, ¿has pensado en cómo el capitalismo esencialmente elimina la propiedad privada para el 90% de la población y el hecho de que la mayoría de las personas no reciban tierras gratis como derecho de nacimiento es en gran parte el problema? Bueno, he visto todos aquellos que nos sigan por YouTube, a quienes animo que lo hagan en directo y también en diferido, habrán visto las caras que ponía Daniel Rodríguez Herrera sobre este gran argumentario. Charlie Kirk, una de las cosas que más duele de las infamias de su asesinato, evidentemente, es que era un buenazo. Yo no soy capaz de debatir con un cenutrio como este manteniendo la compostura, y él lo hacía todos los puñeteros días. Bueno, pues vamos a ver, Rubén. Sí, esta era la respuesta de Charlie Kirk a esta pregunta. Supongo que partes de una teoría más marxista de valor del trabajo, donde quieres que los trabajadores sean dueños de los medios de producción, ¿verdad? ¿Sabes que más de 1 millón de empleados en Estados Unidos ahora mismo participan en lo que se llama programas voluntarios de bolsa de valores para empleados, donde realmente poseen los medios de producción? Así que, de hecho, en un mercado existen los medios voluntarios para que los empleados posean, entre comillas, los medios de producción sin tener que disparar. Y por su parte, Charlie Kirk, además, a esta explicación añadía esta otra. Lo importante es que el hecho de que alguien se enriquezca no significa que otro se empobrezca. Cuando alguien trabaja para otro, recibe un salario, tiene una oportunidad, puede pagar la universidad de sus hijos y tener comida. En lo que más discrepamos con la izquierda marxista es en que después de esto, los marxistas dirán que si alguien se enriquece es inherentemente explotación, lo cual está mal, es fundamentalmente incorrecto. Impecable. A ver, con esto me refiero... Es verdad que tenía un cenutrio delante. Yo eso sí, bueno, te lo discuto, pero bueno, que lo argumentaba muy bien. A eso me refiero cuando digo que Charlie Kirk era un tío de centro derecha, porque la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de sus opiniones eran lo que tienen los republicanos moderados. No los locos que hay en todas las ideologías y en todo el espectro político, siempre hay locos en todas las direcciones. No era un ultra, no era un propagandista ultra, como fue el titular infame de La Voz de Galicia, que tuvo que retirar, con el que daba la información, póngase esto entre comillas, del asesinato. Era un tío perfectamente normal y perfectamente moderado. Era muy articulado, Claro, tú veías estos vídeos se difundían mucho en shorts de YouTube, sí, y en TikTok y tal, porque se daban ese formato, porque era muy divertido y era muy tal, pero luego también se publicaban los eventos completos y ahí puedes ver como todo tipo de preguntas y de respuestas también a gente de derechas, a los que daba consejos y ayudaba. También daba, yo lo que más he visto estos días destacado en vídeos de Charlie Kirk eran vídeos en los que él hablaba con personas transexuales, hablaba con gays, hablaba con
todo tipo de personas que tenían un problema. Por ejemplo, el gay, el problema que tenía es que él era conservador y se sentía rechazado por parte de la derecha estadounidense, y tiene razón en hacerlo, porque esas cosas pasan y pasaban. Y por supuesto Charlie Kirk decía que él era un cristiano. Lo principal para él era ser cristiano, no era ser de derechas. Sí. Para él lo principal era ser cristiano, luego ser padre de familia, y luego ya, si eso, en la cosa política. Y lo que decía, creo que vale, que él puede considerar su comportamiento inmoral, pero que claro que puede. ¿Cómo no vas a ser bienvenido al movimiento de derechas? Él era de esa tienda amplia en la que hay un montón de gente que se pega entre sí por muchas cosas, porque él mismo decía, él podrá haber sido un gran apoyo de Trump, pero él decía que ni de coña estaba de acuerdo con Trump. Seguramente en la parte económica no estaría de acuerdo. Sobre todo en la parte tan proteccionista. Claro. Aunque también algo tenía Charlie Kirk de proteccionista en algunas de las arengas que tenía, sobre todo hablando del globalismo, etcétera. Pero él estaba en contra de que Estados Unidos siguiese apoyando a Ucrania, por ejemplo. Yo ahí estoy en completo desacuerdo, y mucha parte del Partido Republicano estaría en mucho desacuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la derecha estadounidense hay muchas visiones muy diferentes sobre muchas cosas. En la izquierda no. O sea, esto está estudiado. O sea, esto ya no es que lo diga yo porque contemplo la realidad norteamericana y me da esa impresión, que también es así, sino porque lo han estudiado sociólogos. Y los sociólogos que han estudiado esto eran de izquierdas. ¿Y cómo lo sé? Porque eran sociólogos. Sí, pero es cierto. Y hay un aspecto de lo que tú estás comentando que yo creo que también merece la pena que lo destaquemos. Dices, dentro de cada uno de los espectros ideológicos hay de todo. Están los moderados y hay locos que llevan las cosas al extremo. Charlie Kirk era de los moderados. Pero ¿no os da la sensación de que del otro lado los que han tomado las riendas son los locos? Digo del otro lado, digo de la parte de la izquierda. A ver, que también depende de lo que llamemos loco. Si loco es el asesino de Charlie Kirk, no. Si llamas loco a los que se pasan el puñetero día llamando fascistas y nazis a todos aquellos que estén levemente a la derecha de Stalin, entonces sí, por supuesto, en Estados Unidos y aquí. No, digo en Estados Unidos y aquí digo que el movimiento de izquierda progresista en el mundo parece que lo ha tomado la izquierda más radical. De hecho, en España el Partido Socialista ahora da sopas con ondas al Podemos primigenio. Ahora quiere intervenirlo absolutamente todo, no quiere medios de comunicación privados, es decir, se han ido al extremo. Y eso es un fenómeno que va acompañado con la creciente marginación de la izquierda electoralmente. Y eso es una cosa que es muy curioso decirlo. También podemos hablar del Reino Unido, por variar un poco. Venga. El Reino Unido ganó el Partido Laborista. Ganó con un 30 y pico % de los votos, subió como un punto en las anteriores elecciones. Keir Starmer gobierna no porque haya crecido en apoyos, sino porque se derrumbaron los apoyos al Partido Conservador con toda justicia. Por otro lado, se lo tenían más que merecido. En aquellas elecciones, el voto total en el Reino Unido se movió bastante significativamente a la derecha. Porque incluso en los sitios donde gobierna, dentro del Occidente estoy hablando, claro, del Occidente desarrollado, la izquierda... A ver, todos estos fenómenos siempre tienen dientes de sierra. Sí. Entonces, no vamos aquí a hacer categoría de unas elecciones concretas en un sitio concreto, sino un poco más de... tomándolo con un poco más de distancia y un poco más de plazo. La izquierda va hacia abajo. Y como la izquierda va hacia abajo, la única salida que están viendo, y esto lo estamos viendo repetidamente en todos lados, es irse a la radicalización. No irse intentar conquistar el centro otra vez, para lo cual tendrían que dejar de ser lo que son, porque ahora mismo la izquierda es única y exclusivamente, lo único y exclusivo que une a todo lo que se le llama izquierda ahora es el odio a la derecha, y es el odio
a la economía de mercado, y es el odio a la civilización occidental. Por eso pueden convivir los islamistas con los activistas homosexuales o feministas. Exacto. Porque lo único que une ahora mismo a la izquierda es el odio. Y por eso se radicaliza, porque si se va al centro, no puede mantener la coalición de grupos que ahora mismo les sostiene. Porque en ese momento las contradicciones, vas a tener que tomar partido en esas contradicciones que tienes dentro de tu base electoral y social. Y cuando tengas que tomar partido en esa lucha entre todos estos subgrupos, ahí ya es cuando desapareces. Desde luego. Vamos a seguir avanzando y lo vamos a hacer con nuevas declaraciones de Kirk en materia económica. Sí, en esta misma charla, Charlie Kirk lo que hizo para concluir su intervención era mostrarle a este activista que llevaba una camiseta con la cara del Che Guevara cuál es el verdadero resultado del capitalismo. Si compras un producto, no solo alguien tiene que fabricarlo, sino que además tiene un trabajo, un salario y puede abastecerse. Pero si tu producto no es bueno, la gente no lo comprará. Si tu producto no vale nada, la gente no lo comprará una y otra vez. Por eso las cosas mejoran con el tiempo. El capitalismo hace tres cosas: baja los precios, sube la calidad y más gente tiene más cosas. Por eso las personas más pobres de Estados Unidos son las más ricas del mundo. Ahí ha cortado Rubén el audio, porque hay que hacerlo corto, estamos en radio y en YouTube, pero esa afirmación última de Kirk se llevó una ovación enorme en el auditorio. Yo creo que Bastos hubiera estado de acuerdo, ¿eh? Ya, bueno, sí, porque Bastos siempre hubiese ido más allá y hubiese explicado que no, porque también y no sé qué, o sea, porque es Bastos, vamos a ver. No, pero además Bastos nos hubiese ampliado su explicación con ese acento gallego que tiene y que lo hace tan entrañable, bueno, una de las múltiples razones por las que es tan entrañable el profesor Bastos. Sí. Claro, es que una cosa que nosotros olvidamos y que es una diferencia bastante gorda entre Estados Unidos y España es que la defensa del libre mercado, la defensa articulada del libre mercado forma parte del ADN de la derecha norteamericana y de la española no. Eso es. Y entonces, claro, yo cuando digo, a mí las opiniones de Kirk sobre capitalismo, libre, economía de mercado, etcétera, no me resultaban demasiado interesantes porque las he oído mil veces de absolutamente todos los que están en la derecha americana. Entonces no tengo razón por qué sumar uno más. Si tengo que sumar uno más, que sea un profesor de economía que me aporte además algo nuevo, algo interesante extra, que no sea el puro sentido común de Charlie Kirk en estos asuntos, como en otros y como no en otros. Más. Sí, por último, a este respecto, decía Dani, algo que aporte algo más. Pues una idea quizá interesante que no ven o no suelen ver a primera instancia los izquierdistas, esto es que pues en un sistema capitalista sí tiene cabida un sistema socialista siempre que sea voluntaria su participación del mismo. Entonces, a este respecto, Charlie Kirk le decía en otra ocasión, esto es otra ocasión, a uno de estos estudiantes que iba a confrontar con él dialécticamente esto. En un sistema capitalista de libre mercado puedes vivir libremente como socialista si lo deseas, porque en un sistema capitalista tienes la libertad de vivir la vida que consideres adecuada. Ahora bien, en un sistema socialista, ¿se puede vivir libremente como capitalista? Rotundamente no. Te van a apuntar con una pistola en la cabeza diciéndote que tienes que dar el 80% de tus ingresos al gobierno, porque beneficiará a la mayor cantidad de personas. Eso nos suena. Sí. A ver, un ejemplo clarísimo de esto son los kibbutz en Israel. Sí. Quizás sea el ejemplo más claro. O sea, en una economía de mercado pues había y sigue habiendo y siguen existiendo, lo que pasa es que cada vez menos porque como no son muy productivos pues tienen problemas para atraer a los jóvenes y muchos de ellos van muriendo con la ancianidad de quienes forman parte de ellos. Los kibbutz son microeconomías socialistas, como lo que decía el Cenutrio del que hemos hablado antes, son cooperativas en las que funciona la democracia interna, que son mini repúblicas socialistas, pero claro, sabemos por qué mueren los kibbutz, por qué están muriendo. Primero, porque no son tan productivos, y segundo, porque hay libertad. Y por lo tanto, la gente no está obligada a ir a un kibbutz. Y como no son económicamente competencia de la empresa privada, pues de lo único que se pueden nutrir es del idealismo.
y eso tiene un cierto límite en cuanto a números. Y en Estados Unidos, otro ejemplo, aunque no es estrictamente socialista, es otro ámbito completamente diferente, tenemos a los Amish, ¿no? Perfectamente. Que vives ahí y dices, oye, tú me pagas los impuestos y aquí vives como tú quieres. En Estados Unidos estuvo el caso, por ejemplo, de Robert Owen, que... No, pero Robert Owens era británico. No, pero quiero decir, pero en Estados Unidos, en lo que era los Estados Unidos del momento, fundó una aldea, la de New Hampshire, ¿no? Donde todos eran comunal, la educación, bueno, New Harmony, sí. Yo es que a Robert Owens le conozco bastante porque su primer proyecto que sí tuvo cierto éxito y cierta vida fue en Escocia, y entonces todavía lo puedes visitar y es muy entretenido, entonces me lo conozco bastante. Para el que no lo sepa, Daniel Rodríguez Herrera es un amante de Escocia como pocos. Sí, porque mi hermana se fue a vivir allí y es un lugar maravilloso. New Harmony se llamaba el proyecto en Estados Unidos y aquello fracasó en muy poco tiempo. Pero se puede no fracasar, también depende de cómo lo lleves y cómo de radical seas. Aquí tenemos a la Cooperativa Mondragón, que eso... Claro, no es una república socialista metida en el sistema capitalista, pero sí es una forma de ejercer el capitalismo de otra manera. Y eso, mientras hagas las cosas bien, en una economía capitalista, claro que lo puedes hacer. El problema es que es más difícil porque tiende a ser menos productivo y tienes que buscarte las maneras que generalmente son las de reducir, digamos, el cooperativismo del modelo para conseguir que aquello funcione y perdure en el tiempo. Vamos a ver a otros Charlie Kirks. A ver, ya hay más Charlie Kirks, en cierto sentido. Pero es que no hay nadie que sea exactamente igual que otro. Entonces, hay gente... yo estaba hablando de otro cuyo nombre, lamento no acordarme ahora, que también hace lo de llevar el tenderete. La mujer de Charlie Kirk ha dicho que va a retomar la antorcha. Yo debo decir que... tanto ella como el propio Charlie Kirk dijeron en innumerables ocasiones que la que era más de derechas en el matrimonio era ella y no él. Yo el miedo que tengo es que, claro, si a quien asesinan es al que debatía, es al moderado, es que los nuevos que tomen el relevo no sean los moderados, porque ya la izquierda ha demostrado que no está dispuesta a aguantar a quienes les demuestran que están equivocados mediante la palabra. Y una prueba de ello, esta recopilación de cortes de cómo se dio la noticia en España. Nos han vendido una trampa estos de la ola reaccionaria ultraconservadora, que es que todo es debatible. Y no es verdad. O sea, no es debatible que tú seas partidario de discriminar a los negros, de que seas un racista. Eso no es debatible. No es debatible que porque no te gusten sus ideas le pegas un tiro. No es debatible. Entonces, empezando por ahí, claro, hay cosas que no son debatibles. Esa es una trampa. Y hay ideas que no son respetables. Charlie Kirk es uno de los simpatizantes de Donald Trump y ha sido asesinado así, como están viendo, de un disparo. A esta hora hay en marcha una cacería en torno al hombre, en torno al presunto autor, porque lo que tenemos es literalmente cómo terminan los discursos de odio y de violencia que se siembran a un lado y se recogen a los dos. ¿Por qué no suena esto tanto a lo que sucedía en España cuando ETA hacía política con las pistolas y los tiros en la nuca? Es siempre el mismo mecanismo. O sea, yo me leía con Francino. No es debatible el ser machista o ser racista. Lo que Francino no considera debatible es que cuando él dice que alguien es racista, le puedas decir que no lo era. Y que tú estás difamando a un asesinado sin tener ni puñetera idea de quién era hasta el miércoles por la noche. Y que sigues sin tenerla porque te has ido a buscar en las cloacas de Internet a los que le han estado difamando en Estados Unidos durante toda su vida y después de su muerte, y has tomado lo que estaban diciendo como si fuera cierto. Y no lo es. Y lo que estás haciendo es justificar un asesinato. Este Francino que va de monjil y de tipo moderado no es un tipo moderado. Es un batasuno del tío que ha matado a Charlie Kirk. Igual que lo es Javier Ruiz. Lo que pasa es que Javier Ruiz ya todos sabemos que en él, y él nunca disimula. No. Es un radical, siempre ha sido un radical. Y siempre ha estado al servicio de. Y siempre ha estado al servicio de. Francino también lo ha estado, pero él va de otra cosa. Y no eres otra cosa. Eres basura, Francino.
Y aquí no vamos a quitarte la razón. Daniel Rodríguez Herrera, gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro, gracias por acercarnos un poco más a esta figura, gracias por analizarla desde ese punto de vista, esta óptica algo más económica, y gracias por bueno, pues acercarnos todo el conocimiento que tienes de el asunto norteamericano, y en este caso después del luctuoso acontecimiento que tuvimos que vivir y narrar la semana pasada. Gracias por invitarme. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. No se vayan porque todavía tenemos más. Primero los servicios informativos de radio y luego la bolsa, que tendremos que hablar de qué hacen los mercados. Y llegamos a la 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, y abrimos como cada día página de mercados. Y ojo, atención a cómo está nuestro principal indicador, el IBEX 35. Si miramos las aplicaciones en tiempo real, a esta hora podemos ver cómo nuestro principal indicador brilla. 15.393 puntos para el IBEX 35, que sube en este momento un 0,56%. Acumula más de un 30% en lo que llevamos de año de rentabilidad, y ahí es nada. Además, lo decimos muy a menudo para un indicador tan cortito, solo 35 valores en la cartera de nuestro selectivo. ¿Cuáles son las compañías que más están subiendo ahora mismo? Banco Santander con un 1,51%. Indra, gran protagonista además en estos tiempos de todas las noticias que tienen que ver con el mercado de defensa. Indra, que se anota un 1,65%, e IAG un 1,18%. Entre las compañías que más bajan ahora mismo, Banco Sabadell con un 1,15%, Telefónica un 0,79% y Laboratorios Rovi un 0,5%. Esta es la foto fija que les podemos ofrecer en este momento de lo que está pasando en los mercados, concretamente en el mercado español. Pero hay otros muchos asuntos que están moviendo el interés de los inversores. Y hoy tengo la suerte de poder contar con uno de los periodistas financieros más importantes de España, que además se explica como nadie y que además es amigo de este programa, y yo tengo la suerte de saludarle. Él es el director general de FINEC. ¿Cómo estás, Vicente Baró? Muy bien, la verdad. No, gracias por la invitación y el placer es mío, ya lo sabes. Ya, bueno, el placer es mutuo, porque además tú y yo tenemos un vicio, que es hablar de estas cosas que nos gusta mucho a los dos. Vicente, ¿qué te parece el IBEX 35 en 15.000 casi 400 puntos? Bueno, nos sorprende a todos, ¿no? O sea, sería decir que esperábamos a principio de año el IBEX más 30% arriba con estos niveles, pues digamos ahí nadie lo diríamos, ¿no? Con lo cual lo primero es eso, una cura de humildad para todos, porque nadie lo habíamos previsto. Sí, luego, pues como son las cosas, las narrativas, uno se pone a buscar explicaciones y las encuentra en cosas que están sucediendo, ¿no? Bueno, pues la mejora que ha habido en Europa, pues la ha percibido el mercado como algo muy positivo para los bancos. Tanto España como Italia tienen mucho peso de bancos. Hemos tenido la mejora en la calificación de deuda, que son buenas noticias para los bancos, claro, porque al final es que las agencias crediticias perciben menos riesgos de impago en torno a activos españoles de deuda, ¿no? Aunque luego habría que diferenciar, pero desde luego es una buena noticia que viene muy bien a los bancos y que resta, digamos así, visión negativa de los mercados a tener deuda española y por lo tanto también acciones de bancos que están relacionados con la deuda española. Pues habéis comentado Indra. Bueno, Indra aparte de los líos corporativos, pues una de las compañías europeas de defensa, pues que también se ha beneficiado por esos planes de inversión. Claro, el tema es, todos son vientos que uno los ve y ya venían a favor, pero nadie nos esperábamos con esta magnitud, ¿no? Bueno, y también a ver qué es lo que sucede de aquí a finales de año, porque como siempre decimos, nadie tiene una bola de cristal y no sabemos dónde va a empezar la recogida de beneficios y dónde va a terminar. Esto habrá que verlo. ¿Por qué?
digo esto? Bueno, pues porque tenemos luego otros elementos de análisis que miran muy de cerca siempre todos los analistas y que pueden hacer que la balanza caiga hacia un lado o hacia otro. Y estoy leyendo, Vicente, la Reserva Federal prepara ya el esperado recorte de tipos. Anticipará más para 2025, se preguntan algunos analistas, pero otros, y para mí aquí está la madre del cordero, no tienen muy claro si este posible recorte de tipos de la Fed, que ya se está descontando, es un recorte de tipos que responde más, digamos, a una tranquilidad de Powell sobre la economía norteamericana o a que haya cedido a las presiones de Trump, aunque piense que la economía americana no se merecería ahora mismo un recorte de tipos. Yo creo que Powell ha dado muestras de sobra de tener agallas para enfrentarse al discurso de Trump, ¿no? Además, casi desde la primera rueda de prensa. Yo aquí me fijo más en los últimos datos de empleo que han salido en Estados Unidos, que realmente han sido flojos, bastante flojos. Uno se coge los 3 o 4 últimos meses, todavía estamos ahí con revisión, de pronto se revisa un mes 30.000 arriba, 20.000 abajo, eso marca un poco el límite entre la creación o la destrucción de empleo. Pero estamos en el límite. O sea, Estados Unidos, en la vida normal de las personas a lo largo de la historia, lo que hace es crear empleo, ¿no? Y llevamos 3-4 meses que no hay creación de empleo neta, ¿no? Si uno se fija, incluso hay algo de pérdida de empleo. Entonces yo creo que pues la Fed en su conjunto, que tiene uno de sus mandatos, que es el pleno empleo, pues oye, lo que ve es que hay un riesgo. Ahora solo estamos viendo que la bola avanza en la otra dirección, ¿no? Hasta ahora iba bajando, de pronto vemos que ahora empieza como que a girar para el otro lado. Claro, nunca sabes si es un pequeño rebote, ¿no? Sí. O es que va a coger tracción a partir de ahora, ¿no? Entonces yo creo que en estos niveles el riesgo de que no bajar tipos, que el empleo se deteriore mucho más y que acabes pudiendo restregarte los demás, que cuando ya se está debilitando el mercado de empleo, que no hiciste nada, no actuaste, bueno, yo creo que esta forma parte de los riesgos alza. Claro, ¿esto qué supone? Que no hay ya riesgo de inflación. Bueno, el otro día tuvimos un dato pues inquietante, por lo menos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo fíjate, yo sí creo que va a haber una bajada de tipos, porque ante el deterioro del mercado de empleo, pues tienen que dar un paso, yo creo. No tengo tan claro lo que vaya a pasar después, porque es que va a depender de la inflación y seguimos teniendo las repercusiones de los aranceles. En fin, tenemos que verlo. Hay fuerzas, es verdad, que juegan a favor de que no se dispare la inflación. Por ejemplo, la propia estructura del empleo o, por ejemplo, la caída de los precios energéticos del petróleo, pero las tensiones siguen estando ahí latentes, ¿no? Y de esas tensiones, y nos quedan solo 2 minutos, 2 valores que yo creo que se van a ver afectados. Uno, el oro, que yo no sé si crees que sigue teniendo recorrido. Ya sabes que si hablamos con nuestro amigo Gustavo Martínez nos va a decir que nos olvidemos que eso va a seguir subiendo. Y otro, el Bitcoin, que dependerá de lo que se perciba en el mercado que pueda pasar con la moneda fiat, ¿no? Sí, son activos refugios. Lo que ha perdido esa condición parece es el dólar, que desde el 2 de abril, desde el día de los aranceles, se mueve más como la bolsa americana que como un activo refugio. Y entonces, ante este contexto, pues sí que hay gente mirando otros, ¿no? La mayoría mirando el dólar, la verdad. O sea, en el mercado financiero, yo creo que la gente, esos miles de años de historia que tiene el oro, lo sigue considerando como activo refugio mucho más que Bitcoin, que está muy limitado en carteras, ¿no? Pero claro, también está la opción de Bitcoin, y parte del mercado yo creo que lo está, vamos, ya lo puso en precio en su momento y ahora no. Al final, nada de lo que está sucediendo elimina el problema a largo plazo, que es el endeudamiento masivo de los estados. Ese sigue estando ahí, y eso pues conlleva una depreciación de las monedas tradicionales y una apreciación de alternativas. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos. O sea, es imposible saber cuánto más van a comprar los bancos centrales de oro, cuánto van a comprar los fondos, posible. Pero que la tendencia está a favor ahora mismo de que siga apreciándose el oro frente al dólar, yo creo que está claro. Te voy a hacer una pregunta, me vas a matar por hacértela, pero si tú hoy tuvieras que decidir si
meter tu dinero pasivo en el S&P 500? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué harías? Yo no lo metería en el S&P 500 tal como está ahora, no. Buscaría otras alternativas, o equiponderados, o más mundial, pero no creo que hay un riesgo. Creo que va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener de aquí a final de año, y no sé si el año próximo también, pero yo creo que va a ser sin duda una de las grandes dudas que pueda pasar con ese indicador, cuando por otro lado es verdad que las compañías norteamericanas siguen estando ahí en cabeza. Vicente, no te voy a meter en más líos. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas atendido nuestra llamada como siempre, y espero volverte a escuchar muy prontito aquí en la sintonía de radio. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y qué ganas tenía yo de volver a saludar con ánimo de lucro a Chencho Cervera, que es la directora de la oficina de Circa en Madrid, porque me gusta hablar de joyas y además me gusta hablar también de relojes. Chencho Cervera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Luis. Oye, después de las vacaciones de verano seguimos, ¿eh? Hay que seguir trabajando, y hay que hacerlo además con la profesionalidad con la que pues os caracteriza en Circa. ¿Qué tal has pasado el verano, Chencho? Pues nada, intenso, cortito, y ahora con ganas de volver a la rutina y de volver a comprar joyas y relojes espectaculares. Bueno, pues joyas y relojes, me imagino que la demanda que tenéis de ellos también será muy importante. Para todos aquellos que ahora mismo no sepan muy bien de qué estamos hablando, vamos a tratar de contarle a los oyentes, Chencho, qué es Circa y a qué os dedicáis. Pues sabes, vamos a retomar, somos una empresa americana fundada en Nueva York en el año 2000, con lo cual ya llevamos más de 25 años en el sector, que ofrecemos pago inmediato por las joyas, relojes y diamantes que los clientes pues ya no utilizan. Nos centramos sobre todo en el valor, en el pago inmediato y la descripción. La discreción, porque al final brindamos esa experiencia de lujo que tenemos cuando compramos y que es importante respetar, o por lo menos para nosotros cuando se venden. Conocemos el mercado y estamos capacitados para entender pues bueno, el valor de estas piezas tan importantes, tanto antiguas como modernas, en el mercado de lujo. Me parece además algo que es esencial, no solo la discreción, sino también ese tratamiento que dais a los clientes que se acercan a esa oficina que tenéis en Madrid para mostraros sus joyas o sus relojes, esos diamantes de gran tamaño, porque generalmente son piezas cuyo valor va más allá del económico, tienen mucho de valor sentimental en muchas ocasiones. Por eso te quería preguntar, ¿cuál es el perfil de cliente que acude a vuestra oficina? Pues en general nuestros clientes son personas con experiencia de vida, de clase media alta, y pues en la mayoría de los casos mayores de 40 años, pues que con el tiempo han ido acumulando bienes de lujo. Muchos siguen siendo coleccionistas, pero sí que es cierto pues que, como todo en la vida, los gustos pueden haber cambiado. Pues atendemos a hombres que desean vender relojes de alta gama que ya no utilizan o ya no van con su estilo, y a muchas mujeres que tienen joyas compradas desde hace muchos años. También tenemos un perfil que es clientes que se están jubilando o reduciendo su patrimonio porque se dan cuenta de que ya no necesitan igual esas piezas que utilizaban con anterioridad, o ya no tienen tanto apego, y bueno, pues personas que se divorcian, herederos, y sobre todo el perfil de esa persona práctica que quiere pues igual simplificar su herencia, sabe que tiene alguna pieza, tiene varios herederos y decide deshacerse de ella pues para con ese dinero enfocarlo a lo que realmente importa. Yo, Chencho, personalmente nunca he ido a vender una pieza de joyería ni un reloj de alta gama, pero no descarto hacerlo en algún momento. Explícame cuáles son los primeros pasos que tendría que dar, cómo funciona ese proceso, cómo se realiza el pago. En definitiva, dame el ABC, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y digan, anda, mira, pues esto es una opción, una alternativa que me viene como anillo al dedo, pero honestamente no sé ni por dónde empezar.
Pues en realidad es un proceso muy sencillo y agradable. Eso es lo que intentamos hacer en Circa. Pueden concertar cita a través de nuestro teléfono, que es el 91 576 6209, o a través de nuestra página web, que es circamadrid.com. Cuando llegan a nuestra oficina en Ortega y Gasset, le recibimos en un entorno privado. Un experto, yo o alguno de mis compañeros compradores, examinamos y evaluamos las piezas para autentificarlas, ver el estado y ver si realmente cumple los requisitos para poder hacerle una oferta de compra. Si es así, se le hace la oferta de compra al cliente y el cliente decide. Si decide vender con nosotros, firmamos contrato de compra-venta y el pago se realiza de manera inmediata mediante transferencia bancaria. Si el cliente decide no vender, el servicio que se le da no tiene ningún coste. ¿Y qué tipo de joyas, diamantes o relojes os interesan más? Sobre todo, quería preguntarte por los relojes, pero me interesa también mucho el tema de las joyas, porque me imagino que el diamante suele ser el más preciado, pero no cualquier quilataje, no cualquier tamaño, ¿no? Efectivamente, en Circa nos enfocamos sobre todo en diamantes pues de gran tamaño y en joyas y relojes de marcas prestigiosas, pues de creaciones de las mejores casas. También joyas antiguas y de época que vienen con firma o vienen sin firma, o marcas, hablando de marcas, pues tenemos Cartier, Van Cleef, Patek y Rolex. De estas grandes firmas internacionales nos interesan pues tanto piezas de épocas como piezas más contemporáneas, más actuales. Pero cuando estamos hablando de joyas o diamantes de gran tamaño, ¿a partir de qué quilataje estamos hablando? Pues realmente nuestra primera partida es quilate y medio, aunque sí que es cierto que de un tiempo a esta parte estamos descubriendo mucho más interés y mucha demanda a partir de los 2 quilates. Ya hablamos de piezas de cierto tamaño, de cierta presencia. Hablas de esos quilates y se me viene a la cabeza el anillo de pedida de Georgina. Eso sería nuestro producto total. Imagínate. Bueno, pero chascarrillos aparte, también me interesaría saber, Chencho, cómo afecta la situación de los mercados también a vuestro negocio a la hora de que los clientes decidan vender sus joyas o sus relojes, porque muchas de estas, bueno, pues contienen mucho oro, todos sabemos lo que está pasando en el precio del oro. No sé, ¿cómo influye el movimiento de los mercados o el mercado de compra-venta en vuestro caso a vuestro negocio? Realmente las condiciones del mercado influyen mucho, sobre todo si el cliente que nos pregunta mucho, oye, Chencho, ¿es el momento adecuado para vender? En el caso nuestro, como bien dices, el oro afecta, pero en nuestro caso, que nos centramos más en la joya, en lo que es la joya en sí, no tanto en lo que contiene, pero un ejemplo muy claro lo tenemos con el mercado de los diamantes, que ha experimentado fluctuaciones recientes, pues bueno, cambios políticos, económicos, y algo que mucha gente desconoce, que es el auge de los diamantes de laboratorio. Todas estas dinámicas han afectado, en el caso del diamante, negativamente en el pasado, pero por suerte vemos como el mercado del diamante de un tiempo a esta parte empieza a estabilizarse. ¿Qué ocurre? Pues que los precios están repuntando y con esta fuerte demanda de estos tamaños que te comentaba, de a partir de los 2 quilates y sobre todo también en cortes antiguos, hace que, bueno, igual el cliente se pueda sorprender del valor que tiene ahora mismo su diamante actualmente. ¿Y cuáles son las principales razones por las que un cliente que tenga una joya de esas características, que yo creo que en el imaginario de cualquiera de los que nos escucha es, bueno, ¿cómo te vas a deshacer de eso? Bueno, pues también hay motivos, ¿no? Para que estos clientes acudan a vuestra oficina y decir, oiga, sí, esto era muy bonito, ha estado en mi familia durante mucho tiempo, pero ¿cuál es ese pero? Claro, lo que hemos hablado antes, el panorama económico y político ahora mismo que estamos viviendo, que está en constante cambio, pues muchos propietarios de este tipo de artículos de lujo, pues bueno, reconsideran el papel que tienen estas joyas, estos diamantes y estos relojes en su vida. Muchos deciden simplificar colecciones o para obtener liquidez para, pues bueno, nuevas oportunidades o incluso renovar el estilo personal. Tengo esto, sé que no me lo pongo, no me lo voy a poner. Hay un poco de inestabilidad, no quiero utilizar mi dinero, mi liquidez, voy a vender este pasivo que ya no me da alegría y lo voy a convertir en algo que sí que me lo dé.
¿Y cuáles son? Bueno, las marcas ya nos has comentado. Me imagino que también de joyería, Cartier debe ser una de las principales. Pero ¿cómo sabéis si una pieza es auténtica? ¿Cómo lo verificáis en Circa? ¿Y cómo finalmente accedéis al pago? Porque me imagino que tendrán que venir con su documentación, pero algo me dice que algunos no vienen con esa documentación porque se ha extraviado o ha pasado algo. Efectivamente, cuando llevamos más de 20 años trabajando y estamos más que capacitados, somos conocidos internacionalmente como líderes en la valoración de este tipo de producto. Empleamos equipos de última generación, desarrollamos tecnología propia, analizamos datos históricos y, como muy bien dices, hay veces que el producto te viene fantástico con su documentación, pues sobre todo cuando hablamos de piezas vintage, de piezas antiguas, no vienen. Así que es muy importante que tengamos todas estas herramientas que Circa posee y que además tenemos esta red de coleccionistas global que ayuda a que podamos autentificar la pieza y podamos dar el mejor valor al cliente para comprarlo. Correcto. Chencho, has hablado antes de de algo que yo creo que podría ser interesante si nos lo explicas un poco. Has hablado de los diamantes de laboratorio. ¿Nos puedes ampliar un poquito esto, que yo creo que no lo conoce todo el mundo? Claro, el punto del diamante de laboratorio lleva ya varios años, pero en las últimas décadas, en los últimos años, ha habido un auge. De hecho, el mercado más grande que se dedica a la compra el típico anillo de pedida es el mercado estadounidense, y estuvieron unos años con el diamante natural se vio muy afectado los precios, porque la gente empezó a comprar este diamante sintético un poco con la promesa de que era algo sostenible. Que al final no deja de ser algo producido y producir siempre conlleva unos costes. Sí que es cierto que yo creo y se está viendo que se ha estabilizado. Esto, por suerte, la demanda del diamante sintético está cayendo un poco más, sobre todo en piezas más importantes, lo que hablábamos de los 2 quilates, porque una persona cuando hace esa inversión o ese gasto extra de dinero, quiere tener algo que pueda mantener ese valor lo máximo en el tiempo, y que eso lo conseguimos con el diamante natural. Por eso es tan interesante que el cliente, si realmente quiere vender su diamante, se acerca a nuestra oficina, porque puede ser un buen momento para conocer el valor de ese diamante, porque después de unos años de inestabilidad están repuntando los precios del diamante natural. Bueno, pues la verdad que fantástico. Chencho, vamos a recordar simplemente dirección de correo y teléfono para todos aquellos que quieran acercarse. Estamos hablando de circamadrid.com, en la calle Ortega y Gasset, y el teléfono 91 576 6209. Perfecto, pues eso es. Allí les esperan los especialistas de Circa. Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa en Madrid, muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro. Gracias, Luis. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya saben que les traemos lo mejor, el mejor análisis económico y, desde luego, la mejor información y también los mejores consejos. Así que les espero mañana, como siempre, aquí a partir de las 12 en la sintonía de Radio Libre Mercado. Y ahora les dejo en la mejor compañía, la de toda la programación de Radio. Hasta mañana, amigos. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.